Bienvenidos al tercer episodio de Dato Encerrado, segunda temporada, sigo sorprendida. Este es un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos idea. Y por supuesto estoy macheteándome esto desde la descripción de Instagram porque no me lo aprendí en un año, no me lo voy a aprender ahora. Mi nombre es Belén y tengo una fantasía con que existen las valijitas de Juliana detective. Pero no puedo distinguir si en realidad las vi y las quería y me quedó como el deseo o nunca existieron y me las inventé yo, en fin. Muchos CSI. Mi nombre es Rocío y cuando era chica era muy buena jugando al club, el de la mató el coronel Mostaza en la sala de billar con el candelabro. Y lo volví a jugar hace un mes y medio y fui muy mala y estoy muy decepcionada de mí y de mis capacidades detectivescas. Mi nombre es Melina y cuando me pidieron que pensara una consigna sobre cosas de detectives que se relacionen con nosotras, realmente tuve que elegir dentro de muchas opciones porque quiero ser detective desde siempre y creo que todavía sigo queriendo ser detective. ¿Acaso soy un poco detective? ¿Qué? ¿Cómo? ¿What? Stalkear gente en Instagram no es ser detective. Estaba hablando de la ciencia, Belén. Te pido por favor que no me hagas quedar mal con nuestro público. ¿Vamos a hablar de detectives hoy? ¿Vamos a resolver un misterio? Tengo ganas un poco. Más o menos. Es una historia, otra vez tengo que decir que no hay papers y experimentos concretos. Es medio una historia con algo de chusmerío y con muchas, tengo como muchas moralejas al mismo tiempo. La primera es una gran decepción y es que ninguna idea es tan original. Es decir, las cosas no se le ocurren a nadie en un único lugar, en un único momento y pasó y ya está. Sino que muchas veces, y muchas veces más veces de la que pensamos, se le ocurren las mismas ideas a un montón de personas en paralelo. Entonces hay cosas que medio que pierden el sentido. Tipo, en este capítulo en particular vamos a hablar de huellas dactilares. Y yo la primera googleada inocente que pegué fue invención de huellas dactilares, esperando quizás encontrarme con un nombre, dos nombres, una franja de tiempo relativamente acotada. Pues no. ¿No fue un argentino? Para mí la sabiduría popular dice que las huellas dactilares las inventamos los argentines y yo me quedo con eso, señora, no me cuente otra historia. La sabiduría popular y la canción, digo, la argentinidad del palo mete ahí de sopetón las huellas, de hecho dice las huellas digitales, que bueno, las vamos a usar como sinónimos. Sí, las huellas digitales, los dibujos animados. No tenía pero ni idea de esto, ¿eh? O sea, este mito de la argentinidad no la tenía. Las jeringas descartables, la virome, ¿no? La virome sí, la virome y el bondi tenía. La virome y el bondi. Y bueno, el mate, la eterna disputa con los uruguayos, ¿no? Pero esas tres tenía. El recorte que vamos a hacer en este capítulo seguramente es súper injusto, o sea, voy a hacer un zoom en algunas como escenas de toda esa historia y hacia el final vamos a ver en dónde carajo aparecemos nosotros, o sea, de dónde osamos decir que esto era un invento nuestro. Igual, alto spoiler, claramente no lo es. O sea, sí, pero no, o sí, es más complicado, o Argentina es queriendo tenerla más larga en distintos contextos, ¿no? Igual, perdón, meto un bocadillo. Me resulta muy raro, más allá de que yo no conocía este mito popular de que los argentinos inventamos la huella dactilar. La sola frase de decir que los argentinos inventamos la huella dactilar es casi como decir, tipo, los argentinos inventamos el riñón, ¿entendés? Tipo, no entiendo Sí. cómo alguien puede, tipo, o sea, es algo que está en nuestro dedo, ¿me entendés? Tipo, Pero alguien se tuvo que dar cuenta que eran distintas. no, está bien, pero bueno, digo, es raro, es algo que está en nuestro cuerpo, ¿entendés? Sí, yo entiendo y me pasó lo mismo cuando empecé a leer. Y de hecho, cuando la historia que le salta a uno cuando empieza a investigar sobre esto es lo que se conoce como el sistema moderno de huellas dactilares, que está relacionado con eso que vemos en series de bases de datos y encontrar huellas y poder identificar personas. Pero es cierto que las huellas digitales como marca de identidad personal se empezó a usar hace muchísimo tiempo, antes de Cristo, en las regiones que siempre nos suenan cuando dicen estas cosas empezó a usarse antes de Cristo, tipo Babilonia, China, esos lugares lejos. Wait, what? Y hay un montón de cosas, ¿no les pasa que siempre que leen esto se comenzó a usar siempre es más o menos
por allá. No era un watt de eso, era un watt de lo anterior, era un watt Ahí va. por lo menos mi watt era de tipo, posta, de hace tanto, ¿en Claro, serio? eso. Sí, ¿Puedo hacer 2 interrupciones más? Una sí. es que si alguna despistada que todavía no sabe por qué estamos hablando de estas cosas, estamos en el segundo episodio de la cápsula forense, dijimos que se llamaba. Sí, señora. Trilogía forense. Trilogía forense, eso. Eso. Estamos en el medio de la trilogía forense, así que eso significa que el último episodio también hubo cosas forenses y el próximo también va a haber. Pero que siempre se mantiene la independencia. O sea, dentro de la trilogía forense podés empezar por cualquiera y dentro del podcast podés empezar por cualquiera y hacer tu camino. También podés no escuchar ninguno. No, eso no se puede. No puedes. El primer escenario en el que nos vamos a situar es en la India en 1850. Había un tipo que se llama William Herschel, que era un colonialista inglés que estaba en la India y tenía una preocupación muy de colonialista inglés de la India. El tipo estaba preocupado porque había muchos casos de personas que se negaban, o sea, que firmaban contratos y después decían no, tipo, no fui yo. Para que firmaban contratos de cosas. Claro, de ventas, de compras, de trabajo, lo que sea. O sea, firmaban y después quien tenía el contrato decía, vos firmaste esto, y estaba la firma o había un sello y la gente decía, no, yo no firmé esto. Es que la firma como concepto es raro. Nada, Es es un una firulete, cosa. ¿no? Digámoslo, hay que decirlo en algún momento. La firma es rara. Y Herschel sabía que en algún lugar, en otro momento, se usaban, por ejemplo, marcas de como de los dientes, no sé, una cosa medio extraña, pero se le ocurre después de mucho pensar y con un contrato importante en vista, que había un contratista que le iba a proporcionar el material de construcción y lo que hace es pedirle que estampe la mano, o sea, le pone tinta en la palma de la mano y que lo estampara en el papel. Y empieza a usar como este método para firmar los contratos en lugar del firulete. Se da cuenta después que era más práctico marcarlo con la yema de los dedos que con la palma completa. Y él sabía que legalmente lo que estaba haciendo no tenía ningún sentido, pero que al mismo tiempo comprometía a la persona de otra manera. Es como si fuera que había como un compromiso emocional y él veía que funcionaba mejor, o sea, que la gente cumplía más con sus contratos en comparación con la firma tradicional. Pero él ¿Sí? ya sabía que eran distintas las huellas dactilares entre personas. No, todavía no lo sabía. O sea, Le pintó, o sea, le pareció que estaba bueno. Podría haber sido un beso en lugar de una palma. Pintate los labios de rojo y metele un besito a la hoja. Claro, era como una foto. Siento que el chabón debía de verlo, o sea, lo comparás también entre la mano primero y la mano después, y como, bueno, más o menos el mismo tamaño, qué sé yo, bueno. y el tipo como que se pone muy curioso y muy como sistemático al respecto y empieza a reunir una enorme colección de huellas y las empieza a estudiar. Y acá hay dos preguntas que son las preguntas grandes e importantes de esta historia, que una tiene que ver con esto que decía Rocío de si las huellas son únicas. ¿Sí? Si cada persona tiene un patrón, una huella dactilar que es identificatoria. ¿Cómo es la palabra que estoy buscando? ¿Identitaria? ¿Única? Identitaria. Que lo puede identificar sin error, inequívoca. Eso es lo que quería decir. Salvo que hablemos de gemeles idénticas. La otra pregunta fundamental de esta historia es si las huellas dactilares perduran en el tiempo. Porque en principio, nada, ¿por qué el patrón de tus dedos debería ser el mismo cuando tenés 1 año y cuando tenés 60, ¿no? Buena pregunta, no se me había ocurrido. Herschel entonces con esta colección que empieza a recabar, las estudia durante un buen tiempo y llega a la conclusión de que eran únicas e irrepetibles. Y le manda un informe en unos años después, casi 20 años después, a quien entonces era el gobernador de Bengala, que voy a hacer un paréntesis histórico-geográfico. Bengala era el territorio que hoy es Bangladesh y otro estado que se llama Bengala Occidental. Me di cuenta de que no tengo noción de la distribución geográfica de esos estados. Pero tiene sentido que sea de donde vienen los tigres de Bengala, que nunca lo había pensado Sí, como una obvio. región. Totalmente. Y ahí el chabón le dice, che,
mirá que esto puede ser más útil que la fotografía. Y ahí a mí se me empieza a volar la cabeza, porque yo dije, pero si esto era de 1800, ¿de cuándo es la fotografía? Claro. Tipo, ¿qué pasó? Empecé a tener como 20 cortocircuitos en paralelo y resulta que ya había, desde 1826, que ya había algunos métodos de impresiones que funcionaban bastante bien. Y ahí empieza un uso, o sea, se empieza a usar en, como método de identificación para que las pensiones que se pagaban no fueran cobradas por otras personas. Era como para detectar impostores. Entonces hasta ahí lo tenemos a Herschel, 1850 hasta 1870, 20 años estudiando huellas dactilares. En paralelo, y cuando digo en paralelo es muy en paralelo, tenemos un médico inglés, también inglés, laburando en como si fuera un hospital de misión en un hospital misionero, una cosa así, en Tokio. Este tipo se llamaba Henry Falls. Y ahora viene una escena romantiquísima, porque Henry Falls gustaba de ir a la playa y se empezó a encontrar como pedazos de cerámica muy vieja japonesa que, o casualidad, tenían ciertas impresiones grabadas que evidentemente eran de las manos que la habían manipulado. Otros cortocircuitos, y el tipo, en lugar de ir más por el lado de la identificación de personas y qué sé yo, él empieza a armar su propia colección de huellas dactilares de la población local y también toma huellas dactilares de animales no humanos. Como que el flash del tipo este era más por la onda de pistas que ayuden a construir el rompecabezas de la evolución y más relacionado a la antropología y demás. Iba por ese lado. Es medio como el hall de el hall de la fama, no, no sé, la vereda esa de Hollywood donde apoyan sus manitas los famosos y firman. Sí, Potato, mal. potato, ¿no? Potato, potato. Claramente Falls también tenía estas mismas preguntas grandes sobre las huellas dactilares, si eran únicas y si perduraban. Y empieza a hacer algo que es medio turbio, y es que empieza a probar, primero con él mismo y después con sus alumnos, si los patrones de las huellas dactilares se podían destruir afeitándose con una navaja o tratando los Ah, dedos con distintos abrasivos. Sí, tremendo. Era un visionario que quería estafar un banco. A mí la boludez del fin científico, querer aprender si son, sí, zaraza. Por suerte, y esto también es otro boom en la cabeza porque qué ojete amigo, se desata en donde él estaba una epidemia de escarlatina. Y la escarlatina es una enfermedad que descama la piel. Entonces, medio que tenía servido el experimento a ver si las huellas se recuperaban o no. o sea, perdón, si las huellas se recuperaban, tipo, tenés una huella antes de la escarlatina, te contagiás y después a ver si es la misma después de la Claro, si enfermedad. perdonaban, exactamente. Y llegó a la conclusión, a las mismas conclusiones que Herschel, de que las huellas dactilares eran únicas en cada persona e incluso describe algunos métodos para, para obtener impresiones de las huellas digitales. Y también un poco piensa que se podrían usar, empieza a pensar en la aplicación de esto en criminología. Y no espera mucho Henry Falls. Henry Falls es muy osado y manda una carta a Nature. Nature, que ya era Nature en ese momento, es una revista prestigiosa. ¿Hace cuánto que Nature es Nature? Tal vez desde la Babilonia, más o menos. Estamos hablando de 1880. De hecho, yo tengo, o sea, cuando subamos, les recordamos a nuestros oyentes que tenemos un link en donde compartimos todas las fuentes de las cosas que comentamos en los episodios y está la publicación de 1880, escaneada. Manda una carta a Nature y ya comentamos más de una vez lo distintos que eran los artículos y las notas publicadas a Nature. Y Pauls no es que manda un paper, no manda una cuantificación de sus colecciones. Pauls empieza su carta a Nature diciendo, estaba en la playa. Y la cerámica japonesa me llevó a Amo. pensar y las huellas digitales y zaraza, zaraza. Perdón.
típico de paper de esa época, ¿no? Creo que ya hemos tenido este debate, o sea, les pintaba la romanticona, escribiendo Sí. el paper era como un diario íntimo, pintaba eso en esa época. Voy a defender a Falls, era una carta, no era un paper, y de hecho en un momento dice que próximamente como que iba a publicar algo más, ¿cómo decirlo? Formal, sistemático, no sé. Sí, pero hoy por hoy Nature sigue teniendo las cartas, o sea, siguen publicando cartas y las cartas Totalmente. tienen un formato mucho más de paper, digamos. Son como un paper más cortito, que tiene por ahí menos figuras, pero sí, la figura del éter existe y es un paper chico. Y Falls hace algo que le trae un montón de problemas y es comentar que si las huellas dactilares se dejan en escena de un delito, quizás podría dar lugar a la detección de delincuentes o eliminación de sospechosos. Y medio que eso no fue muy bien recibido. Y Falls, y ahora viene como una historia que nada que ver, pero pasó, le manda una carta, adivina a quién. Al rey, si no es el rey me enojo. Es el rey, pero no de la realeza. A nuestro amigo Darwin. Porque Darwin, Inglaterra, le manda una carta a Darwin y le dice, che, mandé esto a Nature, dame como un apoyo, un aval. Y Darwin estaba enfermo, estaba en una, y le dice, che, mira, estoy enfermo, tipo, no puedo prestarle atención a esto. Y le manda la carta al primo de Darwin, que era Galton, que era un tipo muy interesado en como las características hereditarias. Y este es un detalle que después va a ser importante. Uf, no sé si hablamos alguna vez de Galton, pero lo queremos un montón. Algún día vamos a hacer algo cortito sobre Galton. Ahora se te va a ir todo el amor. No, no me lo cuentes entonces. Ya te lo No tiré. nos rompas a Dalton. Y Darwin le manda esta carta, le dice, Darwin le dice a su primo Galton, che, te adjunto esta carta. Che, guachín. Che, era la Guachín. terminología de las cartas. Escúchame, estoy re tapado de laburo. Y le manda, el tipo, yo estoy traduciendo, ¿no? Pero le dice, el tipo es medio queer, es la palabra original que usa. Y queer es una palabra que hoy es completa, o sea, está relacionado a otra cosa. Y yo, en lugar de googlear, fui a consultar a mis grupos de WhatsApp de cabecera, y claro, queer antes significaba raro. O sea, Darwin le estaba diciendo, che, esta carta le está mandando un chabón que es medio raro, pero quizás en esta carta hay algo que te parezca relevante. Pero es un descarado, o sea, lo que está planteando este tipo es como muy osado. Ah, pará, igual, vamos, yo no quiero reivindicar a Darwin ni a Galton, no me interesa, pero un chabón que te manda una carta diciendo, mira, la verdad es que probé afeitarme un poquito las huellas dactilares a ver qué pasaba y a mis alumnos se las traté con distintos químicos y de mínima te levanto una Llamando al alerta. 911. No vamos a desmerecer a Falls porque la verdad es que lo cierto es que cuando él vuelve a Inglaterra y vuelve con todo el laburo que había hecho, medio que se empieza a ir, bueno, se los voy a contar después, porque si no se me va a mezclar todo. Cuestión que Galton le dice, bueno, voy a llevar esta carta al Instituto de Antropología y vamos a ver qué se puede hacer con esto, y que de hecho yo tengo varias impresiones de huellas, y yo ya había oído hablar, atención, de un plan chino para identificar criminales, pero que había fallado, y Galton dice, bueno, capaz que esto fue porque la observación fue mala o no encontraron diferencias. Bueno, pasó. Galton pasa. Hasta ahí, o sea, se publica la carta de Falls, le pide ayuda a Darwin, Darwin estaba enfermo, no le da pelota, se la pasa al primo, queda ahí. Pero hay alguien que sí le responde a Falls, y le responde 4 semanas después de la publicación de la carta, y hago énfasis en esto porque fue muy rápido. O sea, incluso para los tiempos de hoy, ese tipo de ida y vuelta es veloz. Imagínense en 1880. Y el que le responde a Falls era nuestro primer personaje, nuestro colonizador inglés en la India, que firmaba contratos con huellas digitales, que era Herschel. Y manda, él también quería su carta en Nature, y empieza a contar su experiencia un poco como que da aval de lo que proponía Falls, de, ok, esto es único y perdura en el tiempo, y deja sutilmente, como que le manda un bardeo sutil de, che, yo hice esto durante 20 años. ¿Vos laburaste esto en cuántos?
Correte, chiqui, correte de acá, pa. Bueno, ¿pero lo publicaste? No. Claro. Cocodrilo que duerme. O sea, el otro estaba con el gobierno de no sé quién. En fin. Y ahí vuelve Galton, o sea, Galton no se ve de ningún lado. Lo estoy trayendo de nuevo a la escena de esta historia. Y Galton se pone la 10 y desarrolla un sistema muy, muy, muy sofisticado que lo que permitía era buscar la huella como si fuera en un diccionario, para ver, o sea, identificar partecitas importantes de las huellas que eran las que daban como la identidad, eran las partes que daban la particularidad de una persona. Las que cambiaban. Exacto. Claro, pero ¿cómo? O sea, me explota el cerebro de solo intentarlo. Wikipedia, sí, sí, sí. Claramente es un trabajo que tiene mucho tiempo de observación y de ser minucioso. O sea, yo me miro las huellas digitales y ya me da fiaca. O sea, no. De nuevo, no había Instagram, no había Twitter, lo que hacías para hacer era mirar tus manos y la mano de otros. Y de hecho, Galton calcula que la probabilidad de que dos seres humanos vivos tengan una huella idéntica es de 1 en 64 millones, que es la cifra, o sea, es un cálculo que sigue estando avalado en la actualidad, digamos. Es una probabilidad bien encontrada, por así decirlo. Perdón, pero serían de que dos seres humanos que no sean gemelos. Sí, Claro, sí, Rosy, obvio. dale. Ya sabemos que Bueno. tenés un temita con los gemelos. Y no, pero es que si no, es mucho más alta. Ahora la pregunta es, ¿en dónde corno? O sea, ¿en qué parte de la historia entra Argentina? Porque hay que entrar, o sea, es como, bueno... Pero pará, necesito retroceder. 64 millones no es tanto. Si hay 7 billones de personas en el mundo, pero hay otra persona con la misma huella digital que vos en el mundo, dando vueltas, cometiendo crímenes por los que vas a terminar vos presa. No va a pasar eso, boluda. No, es muy baja la chance de que coincida. Para mí es gravísimo lo que me estás contando. Lo que Pero- no entiendo igual, perdón, estoy pensando como para llegar a ese cálculo de probabilidad, yo sé que acá nadie sabe nada de matemática, ¿no? Pero digo, lo que pienso es, el chabón miraba huellas, ¿no? Y dice, a ver, esta zonita presenta cambios entre las personas, esta otra zonita presenta cambios en las personas. Lo que no entiendo es cómo llegó a hacer el cálculo de todas las combinaciones posibles que podían llegar a ver. O sea, tiene que haber mirado realmente muchas huellas, ¿entienden? Sí. Tipo, tiene que haber identificado muchas partecitas de cambio. Sí, hay algo loco de lo que vi y es que hay como zonas distintivas de las huellas dactilares que son estas que hablamos que dan la particularidad de una persona y los distintos países tienen distintos criterios. O sea, para algunos países, si te coinciden tanta cantidad de zonas, por ejemplo, encontraron una huella en tal escena, ¿no? Y vos vas con tu huella. En un país el número de coincidencias para que te consideren que fuiste vos quien estaba en esa escena es, no sé, de 8. 8 puntos que tienen que ser iguales. En otro país quizás son más rigurosos y dicen, no, tienen que coincidir al menos 11. Arre. Cada vez me da más miedo ir presa por algo que no hice. Esa es la conclusión del episodio. Me parece un montón. Bueno, y ahora vamos a 1891, que si ustedes hacen los cálculos, no es tantísimo después. O sea, yo empecé la historia con Herschel en 1850, en paralelo Falls, la carta de Falls a Nature en el 1880, y esto es, nada, 10 años después, y entra en escena Juan Bucetich. Ah, este llegó al argento. Ahí viene. Que de hecho, si ustedes lo googlean, aparece como inventor de las huellas dactilares. Pero era un oficial, Juan Bucetich era un oficial de policía argentino que es cierto que lo que empieza a hacer es, basado en el sistema de Galton, empieza a hacer archivos de huellas digitales. Acá voy a hacer un paréntesis, porque yo voy nombrando a 3 personas, Juan Bucetich es la cuarta, en el medio hubo mucha gente. Un francés que mejoró el sistema de Galton, como que metieron manos muchas personas, y no es que Galton fue el único que intentó sistematizar esto. O sea, fueron muchas personas, pero nada, se me va de las manos. Cuestión que en Buenos Aires, en 1892, hay 2 niñes asesinados. Se presenta a la comisaría una mujer que se llamaba Francisca Rojas y acusa a un vecino, un hombre, de asesinar a sus hijas. Al chabón lo llevan a interrogatorio
y le preguntan, o sea, los interrogatorios no eran nada muy cuidados, o sea, le preguntan bastante, lo interrogan bastante enérgicamente, y el tipo no, o sea, insistía mucho en que era inocente. Y ahora entra en escena el inspector Eduardo Álvarez, que había sido entrenado por Bucetich, y que encuentra una huella dactilar marcada con sangre en una puerta. Gracias a eso, logra identificar que esa huella pertenecía a Francisca Rojas, y cuando le dicen, che, encontramos esta huella, Francisca Rojas se quiebra y confiesa que ella había asesinado a sus 2 hijos. Uf. Esa es la primera vez, y ese es el único motivo por el cual Argentina figura en toda esta historia, en el Pero, que ¿es el las primer huellas... crimen que se resuelve por eso? Sí, sí, sí Bueno, y sí. ¿qué más querés? Es un montón. ¿Qué más querés? Es un montón. Es Pero un montón. chicas, eso Sí, claro. está bien, es un montón, pero dale, que inventamos la web, que es un invento argentino, o sea, el sistema estaba casi, o sea, vamos. Bueno, inventamos la huella para resolver crímenes. O sea, Claro. ¿fuimos los primeros o no fuimos los Si primeros? estaba tan listo para usarlo, hubiera usado otro. Cuestión que Galton publica un libro en 1892 exclusivo sobre huellas dactilares, o sea, es como que dice, bueno, traigo toda la tarasca acá y además cuenta, creo que está incluido en ese libro lo que había pasado en Buenos Aires. ¿Y qué es lo que pasa? Es muy criticado porque ignora, o sea, es bastante selectivo con a quienes le da crédito, a quienes digo, a sus Precursores. los que vinieron, Predecesores. predecesores, Predecesores. esa palabra que me costó un montón, es muy selectivo con a quién va a dar crédito. Bueno, como el 90% de los científicos, dale. Para. Porque el que sale muy perjudicado acá es Falls, que era el de la cerámica japonesa y todo eso. Y era muy, El había queer. ignorado otro, pero lo de Falls era, sí, el queer, era muy alevoso. Y mientras que Herschel, que era el de los contratos y eso, sí estaba reconocido y qué sé yo. Y hay una hipótesis muy fuerte sobre por qué Galton ignora a Falls, que tiene que ver con que aparentemente Galton estaba obsesionado con la idea de que la genialidad se podía heredar. Era algo que aparecía en su familia, o sea, él era primo de Darwin y aparentemente había una cosa ahí que corría en las venas de la Sí, el familia, abuelo de Darwin también era ahí de la movidita. el abuelo de Darwin. ¿Y qué pasaba con Herschel? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde le venía el reconocimiento? El abuelo de Herschel había descubierto Urano. Plot twist. Urano, así, el planeta. Así el planeta. Uy. Entonces, como que de repente, medio que decía, bueno, le doy crédito a lo que me conviene y esto de paso me sirve para sostener esta idea de que hay una cuestión de genialidad heredada que existe y voy a dar validez a esto. Entonces, como era algo que en la familia de Falls no había, Falls era un médico que nada, le pintó la cerámica, encontró las huellas y le metió con eso, nada, lo ignoró. Y Falls estaba sacado, o sea, sacado, y dijo, yo le escribí a la policía de París, escribí, lo cual es cierto, el tipo cuando vuelve de Japón a Inglaterra, le escribe a muchas oficinas y dicen, che, esto puede ser útil, medio que nadie le daba pelota, le pone recursos propios, o sea, le empuja un montón a eso, y nadie le daba mucha bolilla. Este es el fin de la historia, y la moraleja es, tus ideas nunca son tan originales, y la versión de la historia que nos queda, o sea, la realidad es que si uno googlea esta historia en internet, aparecen muchos nombres, pero los que sobresalen principalmente son los de Galton y son los de Bucetich, porque supongo que mi buscador está con cierto sesgo Argentinizado. a las cosas relacionadas a Argentina. Y porque la historia la escriben los que ganan, y eso quiere decir que era otra Y historia. porque la historia la escriben los que ganan, y en esta historia Falls perdió. Lo bueno es que muchos años después empezaron a salir, y de hecho hay algunas especies de artículos reivindicando el trabajo de Falls, que yo no lo sé en profundidad, pero que evidentemente merecía muchísimo más reconocimiento del que obtuvo al menos en ese momento.
Ahora, yo me pregunto, metámonos un poquitito en el comisario Puccettini o Buccettini, o no ubico bien En el cómo era el comisario apellido. Capellettini. Bucetich, Él, Bucetich. claro, Bucetich, perdón, cualquier cosa dije. Él duerme, ya debe haber muerto, pobre, pero digo, él y toda su descendencia duermen sobre una cama de rosas, ¿no? O sea, como héroes. Porque me imagino que dentro de acá de Argentina debe haber sido un montón todo ese suceso de que él descubriera, que él aplicara las huellas dactilares al coso. O sea, es un prócer más o menos. Estamos hablando de Puccettini, no, otra vez lo dije mal, Sí, Bucetti, Bucetich. algo así. Un poco siento que es Diego Peretti en los simuladores también, pero bueno. De mínima se ganó un lugar en la Argentinidad al palo. De mínima tenemos una efeméride. Que este podcast se desvincula absolutamente de Cordera y todos sus hechos, pero como canción es significativa. Sí. Igual hay una cosa que me estoy enterando y es que era croata, o sea, acá nació en el 58 y se estableció en el 82, a los 23 años. Se vino re grande encima. No tengo cómo defender Yo esto, no entendía nada a los 23 igual. Cada vez tenemos menos mérito. tipo. Bueno, pero el primer crimen en esclarecerse fue acá. Eso es cierto. Bueno, lo que sí hizo son aparentemente las primeras fichas dactilares del mundo con huellas de procesados. Y de hecho, ese día se establece como el Día Mundial de la Criminalística. Para mí esto es más relevante, o sea, hay un día Sí, que es escuchá, mundial es y mundial. que ya estamos. Y que es por algo que pasó acá. Es un Ya montón. estamos. No, yo te digo, este tipo en la carrera de criminalística lo deben estudiar como un héroe, ¿eh? Tipo, cátedra Puccettini, el salón Carlos Puccettini, o sea, todo. Y de hecho se bancó, sigo leyendo cosas en paralelo, ¿no? Pero aparentemente se bancó muchas protestas protestas contra la identificación de las personas. Me parece, así por lo que estoy cazando, que el chabón tenía como una idea sobre que todos los habitantes tenían que estar identificados y era algo que generaba mucho rechazo, lo cual no es tan difícil de pensar pensando en lo que le había pasado a Fox cuando publica en Nature, que también, o sea, cuando sugiere esto se puede usar en criminalística, también tampoco es bien recibido. En principio parece que no tiene ningún así quilombo importante, digamos, por el cual merezca nuestro repudio. Así que vamos a quedarnos con la idea de que fue un detective. Estamos buscando repudiar a una personalidad por episodio. Esa es la nueva modalidad. Ya tuvimos, sí. No, este lo podemos saltear, no hay. Bueno, no, ya está Galton. Galton es nuestro cancelado del episodio de hoy. Y a Cordera. Sí, totalmente. Igual yo tal vez me olvide de lo de Galton en unos días, Sí, perdón. re. Es que lo quiero mucho. A mí me cae bien, ¿qué querés que le haga? ¿Qué crees que te diga? Porque aparte, si le pones la interpretación correcta, Galton lo que hizo fue decir que no existía la meritocracia y que importaba mucho en qué casa nacías para poder triunfar. Entonces, la verdad que el chabón estaba bien lo que estaba diciendo. Se confundió un poquito ahí en el camino, pero la idea la tenía clara. Y Darwin una lavada de manos, tipo, yo no estoy para Ay, no, esto. me duele la pancita, le voy a mandar la carta a otra persona para que se haga cargo. Siento que un poco el análogo actual de eso es cuando los tesinistas mandan a jurados, che, ¿querés ser jurado de mi tesis o cosas así? Y tipo, uy, estoy complicadísimo. Mal. Bueno, hasta acá el tercer episodio de la segunda temporada de Dato Encerrado. Les recordamos que nos pueden seguir en Instagram, en YouTube. Y además que si les gusta el podcast y quieren hacer un aporte económico para que este podcast se profesionalice cada día un poquito más, pueden entrar a cafecito.app/datoencerrado. El link también está en la bio de Instagram, así que no hace falta que se lo acuerden de memoria. Nos escuchamos la semana que viene. Y les quería contar que mi pulgar derecho no tiene mucha huella dactilar y me pasa muy seguido de en las lectoras de aeropuertos o de lugares que tienen que leerme el pulgar, no me lo lee, me da error. Ya aprendí que tengo que limpiar bien el lector. A veces aún así no me lo lee. Ahora, por ejemplo, mi celular se desactiva con huella y con el derecho no me funciona y me funciona solo con el izquierdo. Porque, no sé, un poquito de lavandina, se me arruinó un poquito ahí el dedo. Pero creo que sería una buena ladrona de bancos. Los problemas de la gente viajada. Siento que nos estamos mirando todos los deditos gordos, Sí, ¿no? me A ver estoy cómo mirando son por nuestras huellitas.